Trigonométrica es f de x igual seno de x o y igual seno de x. Entonces, nosotros lo que hacemos es en un plano cartesiano poner en el eje x medidas de ángulos. Entonces aquí va 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Aquí iría 5 pi medios, 3 pi, y ahí iría avanzando. Y también hacia los negativos, menos pi medios, menos pi, etc. Entonces, yo puedo agarrar desde menos infinito hasta más infinito, que este patrón siempre se va a repetir. Entonces, ¿qué pasa con las funciones? Me da una relación entre las medidas de ángulos y aquí van las razones trigonométricas, el resultado de las razones trigonométricas. En este caso sería de la función seno. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen seno de 0, a mí lo que me están pidiendo es ubíquese en el ángulo que vale 0, que sería aquí. Y tengo que ver con cuál y se relaciona. En este caso va con la y que vale 0. Si luego a mí me piden seno de pi medios está aquí. Ese es el ángulo. Vean que no tendría lógica que yo hable de seno, coseno y tangente sin un ángulo en el que yo me puedo ubicar. Ese ángulo es parte de la razón trigonométrica porque es el que me dice dónde debo de trabajar. Entonces no tiene lógica que dejen seno solo, coseno solo, tangente solo, sin un ángulo con el cual trabajar. Ahora, si yo me ubico en pi medios, ¿con cuál lleva pi medios? Pues yo veo que va con la y que vale 1. Y así puedo seguir con todos los ángulos. Esto se relaciona directamente, por ejemplo, con los triángulos especiales que nosotros habíamos visto. Vamos a ver, seno de pi tercios. Pi tercios anda como por aquí, ¿verdad? Porque es como una tercera parte de pi. Si yo quiero saber con cuál lleva, vean que tal vez yo no lo tengo tan claro porque no veo con qué numerito va. Entonces, si yo lo saco con la calcu, genial, ya me va a dar de una vez. Si yo lo quiero sacar a mano, podría basarme en lo que vimos la semana pasada. Y como me hablan de pi tercios, yo puedo pensar en el ángulo de 30, 60, 90. Pi tercios, pi sextos. Y yo sé que este triángulo iba 1, vamos a ver, 1/2 y raíz de 3 sobre 2. Entonces, seno de pi tercios, si yo ubico pi tercios, seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces me da raíz de 3 sobre 2. Esto no hace falta que ustedes lo hagan. Ustedes pueden poner directamente en su calculadora seno de pi tercios y les tiene que dar el raíz de 3 sobre 2. Es válido que lo trabajen con la calcu, pero es importante que tengan una idea de cómo se hace a mano. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, para esta parte sí, porque mira que me están hablando de radianes. Ok, entonces vamos a ver, si ustedes se fijan, siempre la intersección con el eje Y es la misma. Esta gráfica de la función seno siempre es la misma, siempre y cuando seno no tenga otras cosas como un 5 sumando o un 1 restando, pero por ahorita en precálculo la idea es conocer las básicas. Así directamente f de x igual seno de x
f de x igual y coseno de x y tangente de x. Entonces vamos a trabajar solamente con las básicas. En este caso, ¿quién sería la intersección con el eje y? Acuérdate que son pares ordenados, ¿verdad? Cuidado con eso. 0,0, exacto. Y las intersecciones con x, chicos. ¿Qué me podrían decir ustedes de las intersecciones con el eje x? De hecho, hay infinitas intersecciones con x. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, yo voy a encontrar infinitas porque ese patrón se va repitiendo y se va repitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me pueden pedir como el patrón de todas las intersecciones con x, como un formato, como un machote. Entonces yo podría llegar y decir que el patrón de las intersecciones con x es de cierta forma. Y si me piden una intersección con el eje x, pues puedo dar cualquiera de todas. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos particulares si yo les digo que quiero una intersección con x, pero en el intervalo de pi medios a 3 pi medios? Pi, 0. Vean que justamente si yo les digo, yo quiero que ustedes me den una intersección con x, pero en el intervalo de pi medios a 3 pi medios, este es el único pedacito en el que me debo de fijar. Nada más. Entonces ahí saco el pi, 0. De hecho, eso es muy típico que se haga, que les pregunten por una intersección en un intervalito particular. Entonces ahí solo había una posible solución, el pi, 0. Ahora, si a mí me piden el patrón, o sea, ¿cómo podría yo describir todas las intersecciones con el eje x si sé que hay infinitas? ¿Cómo qué forma tienen esas intersecciones con x siempre? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos decir? Exactamente. Cada valor pi hay una intersección. Vean que en 1 pi, 2 pi, 3 pi, en 0 pi, en menos pi. Entonces, cada pi yo tengo una intersección. ¿Y cómo podría poner eso como de forma genérica? ¿Cómo hago para decir que ahí yo puedo poner cada pi? Pero cumpliendo que puedo ir desde menos infinito hasta más infinito. Como que se les ocurra alguna idea, algo lo que se les ocurra. De hecho, eso va más bien como para otro tipo de dato. Por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda. Vean que el compañero, no, sí, dime. Ajá, exactamente. Yo podría llegar y poner K por pi. Por ahí en el chat me estaban diciendo que K medios o N pi medios, pero más bien vean que los medios no los estamos tocando todavía. Más bien son los pi que caen justamente enteros. Entonces, esa es la característica que le tengo que dar. Son los K por pi con ese valorcito K perteneciendo al conjunto de los números enteros. Porque entonces K puede ser 5, menos 10,
0, 800, y todas esas son intersecciones. 800pi, 10pi, menos 5pi, siempre que yo tenga un número entero por pi, para seno son intersecciones con x. Entonces, Grega, no sé si con eso te aclaré la duda que tenías al inicio. Ok. De ahí, ¿qué más es importante? Vean que ustedes como que tienen que reconocer formas, porque por ejemplo, si les dicen la intersección de seno de x con con el eje x, pero en un intervalo de 7pi a 9pi, ustedes tienen que poderse imaginar cómo es la gráfica en ese intervalo. Entonces, hay ciertos patrones que uno puede identificar porque esta gráfica siempre se repite. Entonces, vean, por ejemplo, que en 0pi ella comienza creciendo. En 2pi crece. En 4pi va a crecer. En pi más bien baja. En 3pi baja. Entonces, son ciertos patrones que uno puede ir viendo para poderlo dibujar en cualquier intervalo que nos pidan, que eso ahorita lo vamos a ver. Ahora, tenemos la cuestión del periodo. Lo que sucede es que esta gráfica yo podría ver como un patrón que se repite. Cada tanto, esta gráfica presenta como los mismos datos. Entonces, es justamente ese pedacito que está marcado en rojo. Si ustedes ven ese pedacito que está marcado en rojo, viene desde 0 hasta 2pi. Entonces, por ejemplo, si yo recorto ahí y lo pongo a la par, vuelve a aparecer el mismo dibujo. Y si yo recorto y lo vuelvo a poner a la par, vuelve a aparecer el mismo dibujo. Entonces, el periodo es, por así decirlo, la distancia que mide ese trocito que me define toda la función. Entonces, vean que de 0 a 2pi es como el patrón de la gráfica. Por lo tanto, el periodo es 2pi. Mide 2pi. Cada 2pi la gráfica se repite y es idéntica. ¿Habían logrado ver todas esas características de la función seno? Vamos ahora con la función coseno. A ver cómo nos va. De hecho, coseno me parece que es la que se pedía, ¿verdad? Que dibujaran en la página web, me parece. La función coseno se parece mucho a la función seno, pero tiene ciertas diferencias. ¿Quién es la intersección con el eje Y aquí? Acuérdate que son pares ordenados y no tengo que ponértelo malo, ¿verdad? Cuidado con eso. 0,1. Ok. Ahora, una intersección con el eje X. Vamos a ver. Una intersección con X en el intervalo. Y se las voy a poner un poquito más difícil. Si yo les pongo que del intervalo 2pi a 3pi, que no se ve ahí en la gráfica, ¿quién podría hacer una intersección con el eje X en el intervalo de 2pi a 3pi? ¿Alguna idea? Vamos a ver qué están poniendo en el chat. 5pi medios, 0. Exacto. 5pi medios, 0. ¿Alguno se anima a explicar por qué Catherine dijo 5pi medios, 0? Exacto. Ahí el único cuidado que hay que tener es que si es los pi medios, pero no cualquier pi medios, porque vean que de hecho va pi medios
Y en realidad el que sigue es 2pi medios, pero 2pi medios es pi, porque los dos se cancelan. Luego pasa 3pi medios. Y aquí va 5pi medios. Entonces vean que, por así decirlo, omite los pares. Porque de hecho aquí, por ejemplo, también es 4pi medios, 2pi. Porque si cancelo aquí queda 2. Entonces, justamente en este caso es 5pi medios, 0, porque es el dato 0,5 entre 2 y 3. Es 2,5pi, 0. Entonces, si yo quisiera ver el patrón para cualquier intersección con el eje X de la función coseno, yo podría decir que siempre son de la forma algo, 0, y siempre son los pi medios, pero por números impares. Entonces yo voy contando 1pi medios, 3pi medios, 5pi medios, 7pi medios, 9pi medios, 11pi medios, etc. Y en notación matemática, para decir que un número es impar, lo que hacemos es decir que es un par menos 1. Esa es la forma de poner un número impar como de forma genérica, con k perteneciendo a z. Entonces vean que si yo pongo k como cualquier número entero, por ejemplo 5, 2 por 5, 10, menos 1, 9, y ya me dio un dato impar. Entonces esa es la forma de escribirlos como de forma genérica. Entonces, sí, dime. Ujú. Ah, el que le sigue, que en este caso sería el 3pi exactamente. O una forma que a mí me gusta mucho, que la veo muy sencilla, es, por ejemplo, que si, bueno, estamos en función coseno y me dicen que una intersección entre 2pi y 3pi. Para mí es muy fácil saber qué son los 0,5 que quedan en medio. Entonces yo sé que el que está en medio sería el 2,5pi y nada más lo paso a fracción. No sé si lo viste. Así me parece súper fácil, porque entonces sí me dicen para la función coseno, ¿verdad? Solo sirve para coseno porque cada una tiene su peculiaridad. Pero si me dicen para la función coseno, determine una intersección con X en el intervalo, y me dan un intervalo ahí rarísimo, por ejemplo, de menos 22pi a menos 20pi. Entonces yo lo que tengo que pensar es en los posibles 0,5 que caen ahí. Por ejemplo, el menos 20,5 o el menos 21,5. Entonces podría dar cualquiera de esos dos en forma de fracción por pi. Y ya se hace mucho más sencillo. El periodo es el mismo que la función seno, es de 2pi, porque vean que lo que está marcado en rojo viene desde 0 hasta 2pi, y ese patroncito yo lo podría llegar y colocar a la par y volver a dibujar, colocarlo a la par y volver a dibujar, y se va a formar toda la función coseno. Ahora tenemos la función tangente, f de x igual tangente de x. De igual manera, vean que todo esto se basa en la circunferencia trigonométrica, en los triángulos especiales, que si yo quisiera sacar todos los datos a mano, pues tendría que basarme en eso, aunque sí ya sería un proceso muy lento. Por eso es que se permite que usen la calco, porque si no tienen que hacer toda la construcción desde cero. Y la idea es nada más que ojalá entiendan de dónde es que nace todo esto, pero ya la idea es más irnos a la aplicación como tal. ¿Cuál es la intersección con el eje Y de tangente? Ujú. Una intersección con el eje X.
¿Cuál sería una posible intersección con el eje X? En cada pi. Entonces, si a mí me piden una en particular, por ejemplo, yo podría poner 2pi, 0. Y aquí el patrón con X es interesante. Es el mismo que seno. No sé si lo ven, que es justamente en los k por pi, 0 justamente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la función tangente tiene las mismas intersecciones que la función seno? No sé si ustedes se acuerdan que tangente se puede ver como seno de x entre coseno de x. No sé si se acordaban de eso. ¿O no? Porque en el tema pasado habíamos visto que seno de un ángulo era y, coseno de un ángulo era x. ¿Por qué eso? Porque seno es el opuesto y el opuesto es una medida y. El coseno es el adyacente y el adyacente es una medida x, ¿verdad? Si yo me ubico en el triángulo rectángulo, aquí tengo la medida y, que es un opuesto, y aquí tengo la medida x, que es el adyacente. Y tangente, habíamos visto que era opuesto sobre adyacente, que es y sobre x. Y si veo y sobre x, es seno sobre coseno. Entonces, si yo tengo tangente de x, tangente lo puedo reescribir como seno sobre coseno. Es una razón, es una identidad trigonométrica de las que vamos a ver mañana. Tangente siempre lo puedo escribir de esa manera. Entonces, si por ejemplo yo igualo esta función a 0, el coseno pasa a multiplicar y me va a quedar seno de x igual 0. ¿Qué significa eso? Que tangente de x se hace 0 cuando seno entre coseno se hace 0, y eso sucede cuando seno se hace 0. Por eso es que el patrón de la intersección con x es el mismo que seno de x, porque tangente siempre se va a hacer 0 cuando seno se hace 0. Ahora, siguiendo ese mismo ritmo, ¿por qué creen que aquí se genera asíntota, aquí se genera asíntota, aquí se genera asíntota y aquí se genera asíntota? ¿Alguna idea, aunque suene un poco descabellado? ¿Qué creen que puede hacer? ¿Alguna idea de por qué será que ahí se generan asíntotas y en las otras no aparecían asíntotas? ¿Alguno se acuerda cuándo es que se generaban asíntotas verticales? Vamos a ver en el chat. Dice Nick que la imagen de coseno en esas regiones da 0. Exacto, exacto, eso es justamente Nick. Vean que él está diciendo que si este denominador se hace 0, es donde se están generando las asíntotas. Si nos devolvemos, por ejemplo, a la función coseno, ustedes van a ver que la función coseno se hacía 0 justamente en los 2k menos 1 por pi medios, en los pi medios impares. Y aquí hay asíntota en los pi medios impares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tangente se puede ver como seno sobre coseno, yo tengo una restricción porque coseno
de x no puede ser 0. Recuerden que es una restricción ver cuándo el denominador se hace 0. Entonces, si ese coseno se hace 0, ahí es donde se generan las asíntotas. Entonces, las asíntotas verticales siempre van a ser de la forma x igual número. ¿Qué número? Los 2k menos 1 por pi medios. Los impares por pi medios. Siempre. No sé cómo vieron ese detalle. Acá, el periodo de la función tangente ya no es 2pi. Esta cambia con ese patrón. Porque si ustedes ven, siempre son como estas mismas curvitas. Y esa es la que se repite una y otra vez a la par. Y eso no mide 2pi. Si eso va de menos pi medios a pi medios, la distancia que está entre esos dos valores sería pi. Entonces es como la única diferencia. El periodo en seno y en coseno es 2pi, pero en tangente es pi. Acá, por ejemplo, me pueden hablar de intervalos de concavidad, convexidad, monotonía, que ahorita lo vamos a ir viendo en ejemplos. Ahora bien, acá tenemos el primer ejemplo y ya luego de esto nos vamos al cuaderno de notas. Vean que tenemos una función g con dominio r, codominio a, y me dicen que g de x es igual a seno de x. Entonces, lo primero que me preguntan es el ámbito. ¿Cómo sé yo cuál es el ámbito de la función seno de x? Ahí yo podría medio dibujar, medio hacer un bocetillo de la función seno, recordando que seno interseca en los pi enteros y que en el 0 empieza creciendo. Entonces viene algo así. Si yo quiero sacarle el ámbito a eso, ¿de dónde a dónde va el ámbito? Recordar que el ámbito se lee en y. Exactamente. Vean que gráficamente lo vemos. Empieza en el menos 1 y termina en el 1. Y vean que la gráfica sí pasa por ahí, ¿verdad? De hecho, Catherine ya lo estaba diciendo también. Entonces, esos datitos van cerrados. ¿Ok? Eso siempre se va a cumplir a menos que el dominio no sea R. Por ejemplo, si me dicen que la función g va de 0 a 2, no, de 0 a pi, por ejemplo. De 0 a pi. Y 0 abierto y pi cerrado. Acá, chicos, por ejemplo, para ver el ámbito de esta hay que dibujarlo. No perfectamente, pero hay que medio dibujar un boceto. Entonces, siempre es muy importante que puedan colocar los datos. Aquí va el 0, aquí va a estar pi medios y aquí va a estar pi. Si a mí me dicen que el dominio es de 0 a pi cerrado, entonces me están diciendo no analice la función completa, solo ese pedacito. Entonces, si yo quiero dibujar la función seno de 0 a pi, ¿cómo la dibujo? ¿Cómo me queda mi trazo? Sería una pancita como. Ajá, es esta pancita. Entonces, esto que yo estoy haciendo justamente es lo que ustedes tienen que poder hacer. Poder visualizar cómo es la gráfica en ese pedacito. Y aquí el 0 va abierto y el pi va cerrado por la cuestión de los corchetes. Entonces, si el dominio está restringido, ya no necesariamente el ámbito va a ser de menos 1 a 1. El ámbito de esta, ¿de dónde a dónde es? De 0 a 1.
El 0 va cerrado, porque recuerden que si yo tengo abierto y cerrado, pues gana el cerrado. Y el 1, pues si es la gráfica está llegando hasta ahí, entonces también va cerrado. Ven los detalles, o sea, siempre si la gráfica tiene un dominio R, el ámbito para seno y coseno va a ser de -1 a 1. Pero si me dan un subintervalo como dominio, tengo que dibujar como para saber realmente quién es el ámbito. ¿Cuál sería una de las infinitas intersecciones con el eje X de esta función? Una de tantas intersecciones con el eje X. Pi, 0, o 2 pi, 0, o 5 pi, 0, o cualquier pi, 0 entero, ¿verdad? Entonces ahí puedes recordar que puede ser cualquiera de todas esas. Ahora vean qué pregunta más interesante. Esta se sale un poquito del frasco de lo que hemos hecho hasta ahora. Me preguntan un valor X que cumpla que g de X sea menos raíz de 3 sobre 2. ¿Alguna idea de cómo puedo hacer eso? Ajá. Exactamente, ahí les están pidiendo la preimagen. De hecho, el dibujito ya lo tenemos. Menos raíz de 3 sobre 2 cae como por aquí. Entonces, yo sé que tiene infinitas preimágenes y son cualquiera que esté a la altura de ese menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que esta es una solución, 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 cualquier dato que esté a esa altura. Hay infinitos, pero a mí me están pidiendo uno que cumpla eso. ¿Alguna idea de cómo lo podríamos encontrar? Acá voy a hacer la grafiquita un poquito más grande. Aquí está 1, aquí está -1. Vean que estos datos siempre se repiten. Es muy importante que cuando ustedes dibujen, que puedan poner estos datos bien, ¿verdad? Hay varias maneras de hacerlo. Se puede hacer con la calco, se puede hacer a mano. Y la idea es empezar a buscar cómo creen ustedes que podríamos hallarlo. Vean que el dato es menos raíz de 3 sobre 2 que anda por aquí. Entonces, a esa altura hay infinitas preimágenes. Esta es una, esta es otra, por aquí anda otra y yo podría marcar un montón más. ¿Cómo hago para determinar ese valor? Exacto, esa sería la forma con la calculadora. ¿Por qué? Porque recuerden que las inversas trigonométricas nosotros como tal no las vimos, pero sí vimos que para averiguar ángulos yo siempre puedo usar las inversas para despejar los ángulos. Entonces, aquí me están pidiendo un ángulo, me están pidiendo un valor X. Entonces, yo podría justamente pensar en la inversa. Nick, más bien no sería arcoseno de menos pi tercios. ¿De dónde sacaste ese menos pi tercios para empezar? ¿Alguna idea? O sea, Nick, justamente, ¿de dónde lo sacaste? Porque de algún lado tuvo que haber salido. ¿De dónde pensaste ese menos pi tercios? Más bien creo que menos pi tercios es la solución. Te me adelantaste un paso. Qué interesante, como que hiciste un collage. Vean que nosotros lo que nos están dando es seno de x igual a menos raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Entonces, para despejar este ángulo, yo tengo que pasar seno al otro lado,
Pero ¿cómo hago eso? Pienso en la inversa. Y ahí es donde entran arco seno, arco coseno y arco tangente. Ahí es donde las vamos a utilizar. Entonces, x es igual a arco seno de menos raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto da arco seno de menos raíz de 3 sobre 2? Vean que menos pi tercios, si aquí es menos pi y yo lo parto en 3, por aquí está el menos pi tercios. Y dicho y hecho, va con este valorcito y. Entonces, un posible valor para x sería el ángulo menos pi tercios. Y entidades trigonométricas. Este tema ustedes lo van a usar bastante en cálculo 1 para reescribir criterios. Por ejemplo, cuando yo tengo un límite con expresiones trigonométricas, razones trigonométricas, a veces lo tengo que reescribir para llegar a un límite especial y ya poderlo calcular. O necesito simplificar para poderlo calcular. Entonces, en límites se trabaja mucho la parte de trigonometría, especialmente esta, lo que es reescritura. Entonces es muy importante porque casi que desde la primera semana van a encontrarse con ese tipo de límites, chicos. Entonces, ustedes ayer estuvieron viendo esta hojita de identidades trigonométricas. En la presentación, o bueno, en la página web, se explicaba de dónde salían las pitagóricas, que nacen a partir del triángulo rectángulo. En realidad es el teorema de Pitágoras en lo que se basa. De la primera, yo puedo deducir varias, de seno a la 2 más coseno a la 2 igual a 1, yo puedo deducir todas las demás. Además, las identidades no se limitan solo a esas que están ahí escritas, sino que, por ejemplo, yo podría llegar y pasar el seno a la 2, bueno, más bien dejar el seno a la 2 y pasar el coseno a restar. Entonces, yo tengo que poder ver que hay otras identidades. No se limitan solo a estas, sino que hay otras que se pueden deducir a partir de ellas. Entonces, eso es importante. Ahí yo puedo hacer cualquier despeje. Puedo mover el cosecante, puedo mover el tangente a la 2, etc. La idea es que ustedes pues puedan llegar a hacer eso. Vean que las pitagóricas normalmente las vamos a identificar, o cuando utilizar una pitagórica, cuando yo tengo expresiones a la 2. Normalmente cuando yo identifico eso, tengo que pensar en que debo de utilizar las pitagóricas. Luego tenemos las recíprocas, que estas las hemos usado ya bastante. Secante es la recíproca de coseno, cosecante es la recíproca de seno, cotangente es la recíproca de tangente. Entonces, yo puedo llegar y ver las recíprocas de esas maneras. Además, recuerden que tangente habíamos visto también que era seno sobre coseno. Entonces, de ahí podemos deducir que cotangente es coseno sobre seno, porque es la recíproca. Entonces, vean que son dos identidades que no vienen, pero que sí ya conocemos desde antes. E igual son de las recíprocas. Esas dos, pitagóricas y recíprocas, se usan muchísimo. ¿Cómo identificar cuándo debo utilizar las identidades recíprocas? Pues cuando me sale una recíproca, secante, cosecante o cotangente. Normalmente vamos a tratar de llevar todas las expresiones a seno y coseno. Eso es muy importante, porque al tener las expresiones en seno y coseno, me es más fácil para ir reescribiendo. La de suma producto, si ustedes vieron en los ejemplos, en realidad no se usa tanto. Pues sí es importante tenerla ahí a mano por cualquier cosa, pero en la práctica nosotros por lo menos no las usamos tanto.
Ahí también es importante que al final de la página web, ¿verdad? Venían un montón de ejemplos resueltos. Ojalá pues puedan sentarse a hojear esos ejemplos resueltos. Luego, las de cofunción, ahí faltó una N me parece, se utilizan muchísimo. De hecho, estas las dedujimos. ¿Se acuerdan cuando, vamos a ver, la semana pasada, sí? Cuando ustedes se toparon un primer ejercicio donde venía un triángulo rectángulo, venía aquí un zeta y venía aquí 90 menos zeta. Bueno, con alfa, de hecho era que venía. Entonces el ejercicio decía que sacara las razones de las razones de y que las comparara. Justamente como para empezar a deducir estas identidades de acá. Que si yo me ubico en este ángulo de aquí, seno de ese ángulo es igual a coseno, pero de este otro. Entonces yo puedo ir haciendo una relación entre esos dos. Esas son esas identidades, las de cofunción. Luego están las de reducción, que también se utilizan bastante. De hecho, ahorita vamos a ver de dónde es que salen estas de reducción. La cuestión es que si yo tengo un menos adentro del argumento, siempre voy a tener que hacer algo con eso. Entonces, estas son fáciles de identificar porque justamente es si tengo un menos adentro del paréntesis. Entonces, vean que lo que está dentro del paréntesis siempre nos señala algo. En la anterior, en la de cofunción, era porque teníamos un pi medios adentro, restando con el ángulo. Entonces, esa es la forma de identificar que esas son las que se deben de utilizar. Suma y diferencia se utilizan muchísimo. En la página web venía de dónde es que salen. Obviamente uno no tiene que ponerse a hacer toda esa construcción. La idea es aplicar las identidades como tal. Entonces, acá hay unas memotécnicas que a mí me enseñaron los estudiantes, yo no me las sabía, que me gustaron mucho, porque acuérdense que otros semestres ustedes tenían que aprendérselas de memoria. Entonces, es un buen ejercicio tratar de aprendérselas de memoria. De hecho, entre más uno las utilice, más se las aprende. Entonces, para seno de suma y de resta, vean que va seno, coseno, seno, coseno. Entonces, la memotécnica que me decían ahí los estudiantes era que esto se puede ver como San Carlos, San Carlos. Seno, coseno. Y que aquí mantiene signo. Y luego, la de coseno, vean que va coseno, coseno y seno, seno. Entonces los estudiantes me decían, eso es Caja Costarricense del Seguro Social, Coscosensen. Y en estas cambia signo. Si venía positivo, si venía una suma, se van a restar, y si venía una resta, van a sumar. Entonces era curioso, como para un futuro, si se las tienen que aprender de memoria, pues esas mnemotécnicas ayudan, ¿verdad? La de ángulo doble se utiliza muchísimo. ¿Cómo identifico cuándo debo utilizar la de ángulo doble? Cada vez que vea un 2 adentro del paréntesis. Esas son muy típicas. Hay que sabérselas. Y las otras dos, la de reducción de potencia y producto a suma, no es que no sean importantes. Son importantes y ahí ustedes las tienen en su ficha. Pero tal vez no se utilizan tanto. Reducción de potencia en cálculo 1 puede ser que sí la trabajen ahí un poquitillo más. Pero por ahorita como que las más importantes son esas, aunque no despreciemos las otras, ¿ok? De hecho, una de las compañeras me decía que quizás el paso más, uno de los primeros obstáculos más bien, es empezar a identificar qué uso yo. Pues justamente esta primer parte era como para conversar qué tengo que utilizar yo. Ok. Ahora, algunas identidades, como les digo, ustedes no tienen que demostrar las identidades, pero siempre es bonito saber de dónde salen.
Por ejemplo, estas de paridad, estas identidades, entonces, ¿cuándo las utilizo? Cuando me topo un menos adentro del paréntesis. ¿Qué son estas identidades? Yo puedo decir que seno es par, impar, ahí me estoy equivocando. Seno es impar, coseno es par y tangente es impar. Y las recíprocas se comportan igual que las básicas. ¿Qué es eso? Ya ustedes se saben la función, la gráfica de la función seno de x. Vamos a ver, es que si sale positivo no te va a servir para aplicar la identidad como tal. Justamente yo voy a saber que tengo que utilizar esta identidad por este menos. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta identidad? Por ejemplo, aquí este vale pi medios y este de acá vale menos pi medios. Lo que me dice la identidad es que a partir del eje Y, vean que la función se ve como al revés. Esta viene creciendo y acá esta otra viene decreciendo. Entonces es la misma forma, pero completamente como al revés. Entonces, si yo saco seno de pi medios, yo sé que seno de pi medios vale 1. Y si yo saco seno de pi menos pi medios, yo sé que eso vale menos 1. Entonces, la identidad lo que me dice a mí es que si yo tengo el ángulo en negativo y tengo el ángulo en positivo, siempre se va a cumplir esta igualdad, que seno del ángulo negativo es igual a seno del ángulo en positivo, pero cambiándole el signo. Eso es lo que me dice esta identidad. Entonces, cuando la gráfica se comporta de esta manera, en donde yo veo que es como completamente al revés, se dice que la gráfica es impar. Y ese menos, por así decirlo, lo puedo sacar. Al revés me pasa con coseno. Si ustedes se acuerdan de la gráfica de coseno, la gráfica de coseno más bien viene así. Entonces, si ustedes ven la gráfica de coseno, más bien el eje Y se comporta como un espejo. Este lado es exactamente igual a este otro lado. Se comportan idénticos. Entonces, si yo utilizo un ángulo positivo o si utilizo un ángulo negativo, el valor Y es el mismo. Entonces, coseno de menos pi, en este caso vale menos 1, coseno de pi también vale 1. Entonces, si la función es par, yo lo que puedo decir es que no importa si el ángulo está positivo o negativo, valen exactamente lo mismo. Ahora tenemos estas de ángulos dobles. Estos de ángulos dobles nacen de las identidades de sumas y restas. Nacen a partir de las identidades de suma. Entonces, ustedes ayer vieron un poquitito de dónde es que se construyen esas identidades de suma. Que obviamente uno mentira que se va a poner a hacer esos 3 triángulos y sacar las medidas de los lados, sino que más bien es como, ok, de ahí es de donde nace, por eso es que yo puedo utilizar esa identidad. Estas 3 son muy importantes. Seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa lo puedo escribir directamente como 2 seno de alfa por coseno de alfa.
¿Por qué pasa eso? Porque es que yo puedo pasar directamente de aquí a aquí. Porque si yo me acuerdo la identidad de suma de ángulos, yo podría llegar y ver esto como seno de alfa más alfa, que es 2 alfa, y hacer la identidad que acabamos de ver, que seno es San Carlos, San Carlos. Y mantengo signo. Entonces sería seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Entonces si tengo seno de alfa por coseno de alfa más otro seno de alfa por coseno de alfa, vean que esto es idéntico a esto, entonces los puedo sumar. Acá es donde les digo que la razón trigonométrica es tu variable, porque aquí yo tengo uno de estos más uno de estos sería 2 de esos. Tengo que ver todo el seno de alfa por coseno de alfa como mi variable, como un x. Entonces vean que aquí yo tendría x más x, que es 2x. De ahí es de donde me sale. E igual con coseno de 2 alfa y con tangente de 2 alfa. Así puedo hacer las construcciones. Entonces, esas tres son muy importantes. ¿Cómo identifico cuándo utilizarlas? Cuando me encuentro el 2 adentro. ¿Ok? Luego, coseno de 2 alfa es un caso particular porque tiene tres maneras diferentes de escribirse. Coseno de 2 alfa yo la puedo escribir de tres maneras. A veces me conviene utilizar una, a veces me conviene utilizar otra. Si ustedes quieren, se aprenden solo que coseno de 2 alfa es coseno a la 2 de alfa menos seno a la 2 de alfa. Pero también se puede ver de esta manera o de esta manera. ¿Por qué? Porque si coseno de 2 alfa es coseno a la 2 de alfa menos seno a la 2 de alfa, que este es fácil verificar haciéndolo como este anterior, ¿qué pasaría si yo a este coseno a la 2 de alfa le aplico la pitagórica? ¿Cómo se puede escribir coseno a la 2 de alfa utilizando la identidad pitagórica? La de a la 2 de alfa más coseno a la 2 de alfa igual a 1. Si yo quiero despejar este coseno a la 2, ¿cómo me quedaría? Si yo despejo este de aquí. Entonces, si ese seno a la 2 yo lo paso a restar, vean que coseno a la 2 de alfa queda como 1 menos seno a la 2 de alfa. Entonces, este que está marcado en amarillo, lo puedo ver como 1 menos seno a la 2 de alfa. Y bajo este, y si yo hago la resta, vean que es 1 menos seno a la 2 menos otro seno a la 2. Entonces, estos dos son semejantes. Menos 1 da menos 2 y mantengo la variable. Recuerden que es lo mismo como con letras, con variables. Menos x, menos 2x. Entonces, esta es esta otra. Por eso es que se dice que coseno de 2x o de 2 alfa se puede escribir de tres maneras diferentes. Lo puedo escribir como coseno a la 2 menos seno a la 2. Lo puedo escribir como esta. O si yo lo cambiaba, si yo más bien cambiaba el seno a la 2, si más bien en la pitagórica yo cambio el seno a la 2, ¿qué es seno a la 2 de alfa utilizando la identidad pitagórica? Entonces ahí distribuyo el menos, me queda coseno a la 2 de alfa menos 1 más coseno a la 2 de alfa. El coseno a la 2 más otro coseno a la 2, sumo los números y mantengo la variable, menos 1. Y de ahí me nace esta otra. Por eso coseno de 2 alfa tiene tres maneras distintas de escribirse
ustedes pueden utilizar cualquiera de las tres. Normalmente uno utiliza esta, pero a veces utilizar las otras dos hace que el ejercicio salga más simplificado. Bien. Ok, entonces vamos a ver. Ejemplo, que es como en sí lo que al fin y al cabo a ustedes les va a interesar. ¿Cómo se aplican las identidades? Entonces, vean que esto es de examen. Valía 7 puntos. Me dice, reescriba, haciendo uso de identidades trigonométricas, el criterio de la función t, definida en su dominio máximo, codominio R, y me dan t de x. De tal forma que se obtenga únicamente la expresión cosecante de x. Pueden aparecer constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que al final la única razón trigonométrica que me puede quedar es cosecante de x, que si queda más 1, más 5, más 10, no importa porque pueden aparecer constantes o multiplicada por un 8, por un menos 3, eso no importa. Lo único que me importa es que la única razón trigonométrica que aparezca sea cosecante. Entonces vamos a ver. Yo tengo que es cosecante de x por coseno de x más pi medios entre seno de pi menos x. Entonces, viéndola, ¿cuál sería la primera identidad que ustedes creen que podríamos utilizar, chicos? ¿Qué es lo primero que aparece como estorbándonos? La fracción. Entonces yo tengo que ver cómo trabajo esa fracción. Entonces, puedo ver que, bueno, ya el ejercicio me está dando un cosecante, que ese yo lo podría dejar hasta el final porque me interesa llegar a cosecante. Tengo un coseno de x más pi medios. Normalmente ese argumento tiene que quedar solo x. Entonces, el tener otras cosas me está diciendo que lo debo de trabajar. Y en la fracción tengo seno de pi menos x. Entonces también no tengo solo el x, eso quiere decir que lo debo de trabajar. Entonces, con la fracción, ¿qué identidad creen ustedes que debamos utilizar ahí? ¿Qué pasa si tengo una resta adentro? No, la paridad no, porque la paridad es si tienes nada más la x con un menos. Pero si tienes una resta entre dos, ajá. Exactamente. Exacto. Recuerden, siempre que ustedes tengan una razón trigonométrica con dos valores restándose o dos valores sumándose, la idea es utilizar la de suma y resta. Así es como las vamos a ir identificando. Entonces ahí puedo utilizar lo de San Carlos, San Carlos. Mantengo signo, entonces era una resta, se va a mantener como resta. Y lo que hago es que zigzagueo los valores. Aquí me va a quedar seno de pi, coseno de x, seno de x, coseno de pi. ¿Cómo vieron esa primera parte? Ahora bien, cuando la razón trigonométrica tiene variable, yo no le puedo hacer nada. Pero esto sí sé cuánto vale. Y esto sí sé cuánto vale. ¿Cuánto vale seno de pi? 0. Ustedes lo pueden poner en su calculadora y ver que seno de pi vale 0. ¿Y cuánto vale coseno de pi? 1. Entonces 0 por coseno de x pues me da 0. Y menos seno de x por menos 1 da seno de x. Entonces de todo eso voy a llegar a que esto vale seno de x. Ahora, ¿qué podría hacer con esta otra identidad?
Ahora, ¿qué identidad podemos utilizar para coseno de x más pi medios? Entonces, yo tengo coseno, coseno, seno, seno. Y lo que voy a hacer es que voy a ir variando las variables. Entonces aquí tengo x pi medios, x pi medios. Ok, entonces de ahí, ¿qué puedo evaluar? ¿Qué podría calcular? Puedo calcular el coseno de pi medios, puedo calcular seno de pi medios. ¿Cuántos da seno de pi medios? Entonces bajo coseno de x, bajo el menos sen de x. Entonces esto se hace 0, porque es una multiplicación por 0, y menos seno de x por 1, pues da menos seno de x. Entonces esto queda como menos sen de x. ¿Ok? Ahora sí, ya puedo ir a reescribir un poquitito t de x, que era mi función original. T de x es cosecante de x por todo lo amarillo, que lo amarillo nos dio, menos sen de x, entre todo lo verde, que lo verde nos dio, seno de x. ¿Y ahí qué puedo hacer? Y llegué a que esto vale ¿cuánto? Casi, ahí te estás dejando algo botado. Cosecante de x por menos 1, ¿verdad? Que eso sería menos cosecante de x. Veamos ahora, bueno, y vean que en la solución sí llegué a un cosecante y que puede aparecer una constante, apareció un menos 1 multiplicando, ¿verdad? Ahora, vean esta otra. En esta otra me hablan de una función f de x, donde tengo 2 entre 1 menos coseno de 2x por 1 menos 1 entre secante a la 2 de x. Haciendo uso de identidades trigonométricas, expresa el criterio en términos de una constante. O sea, yo tengo que llegar a un número. Todo eso me va a dar o 5, o me va a dar 10, o me va a dar menos 8. Un numerito nada más. O sea, en algún momento tengo que simplificar todo y que solo me quede un numerito. Entonces, coseno de 2x es la de ángulo doble. Secante a la 2 de x, yo tengo dos posibilidades. O usar la pitagórica o usar la de recíproca. ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál está buena? Cualquiera de las dos está buena. Pero conviene más utilizar la de la recíproca porque así lo llego a coseno. Entonces, si secante de x vale 1 entre coseno de x, ¿cuánto vale secante a la 2? Si yo elevo esto a la 2 y elevo esto a la 2, ¿cuánto me da secante a la 2? Este da 1 entre coseno a la 2 de x. Entonces, vean que esa identidad no estaba. Acabamos de deducir una identidad a partir de otra. Y coseno de 2x, ¿qué es coseno de 2x? Coseno a la 2 de x menos seno a la 2 de x. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo lo cambio. Vean que ya aplicamos identidades. Justamente eso es lo primero, identificar qué identidad debo de utilizar. Entonces me va a quedar que f de x es 2 entre 1 menos coseno a la 2 de x menos seno a la 2 de x. Y cierro paréntesis. Vean que ahí fue muy importante ponerle paréntesis porque tengo un menos adelante, ¿verdad? Ahora me queda por 1 menos 1 sobre secante a la 2, que secante a la 2 es 1 sobre coseno a la 2. Ok, esa sería la parte verde. Y les comento,
terminamos de usar identidades. Lo que sigue es materia que hemos visto desde hace tiempo. Yo tengo que recordar toda la cuestión algebraica de la materia que vimos previamente. Exactamente, aquí primero distribuyo y me va a quedar 2 dividido entre 1 menos coseno a la 2 de x más seno a la 2 de x. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo tengo que seguir esa. Pensemos un momentito ahorita en la verde. ¿Qué podría hacer yo en esta verde? Recuerden que uno tiene que pensar que quede fracción sobre fracción. Vean que el denominador ya tiene la fracción completa. Entonces me hace falta completar aquí la fracción. Hago extremo por extremo. Bueno, bajo este 1. Extremo por extremo va a ser coseno a la 2 de x. E interno por interno me va a quedar 1. Entonces vean que ya se simplificó. Porque ese 1 no hace falta que lo ponga, ¿verdad? Ok, entonces me está quedando que todo esto es 2 entre 1 menos coseno a la 2 de x más seno a la 2 de x por 1 menos coseno a la 2 de x. ¿Ok? Ahora, yo sé que podemos trabajar con la primera fracción, pero díganme qué es esto de aquí. Ustedes saben qué es esto. ¿Qué es? Todo eso lo puedo ver como seno a la 2 por la identidad pitagórica. De aquí me sirve trabajar este coseno para que todo el denominador me quede en términos de seno y poder cancelar con este. Entonces, si yo transformo este menos coseno a la 2, la idea es poder llegar a puros términos de seno para poder cancelar. Entonces, voy a transformar ese coseno a la 2. Si yo quiero transformar ese coseno a la 2, ¿qué era coseno a la 2? Utilizando la pitagórica. 1 menos, ¿qué era coseno a la 2? 1 menos sen a la 2. Y bajo el más sen a la 2, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 entre, distribuyo el menos, me va a quedar 1 menos 1 más sen a la 2 más otro sen a la 2 por el sen a la 2. Este 1 se anula con este 1 y me queda seno a la 2 más seno a la 2, que ¿qué es seno a la 2 más seno a la 2? Entonces, vean que ahí este 2 se anula con este 2, bueno, se cancelan. Este sen a la 2 se cancela con este sen a la 2. ¿Y cuánto da como resultado? Si todo se canceló. No.